buenos días, buenas tardes e incluso quizá buenas noches en función del punto del globo terráqueo desde el que estés escuchando este mensaje. Bienvenido, bienvenida a este espacio que hoy inauguramos con el nombre de Latitudes STJ, un espacio que hemos pensado para poder acercarnos en mayor profundidad, con un poco más de detalle, en un formato algo más extenso al que nos suelen permitir las redes sociales, a las diferentes realidades de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, un lugar virtual en el que acercarnos, en el que conectarnos, en el que eliminar las barreras geográficas que nos separan. Hoy iniciamos este primer episodio acercándonos a un proyecto que está teniendo lugar en Cochabamba, en Bolivia, y del que ya hemos hablado en las redes sociales, pero del que hoy queremos hablar con un poquito más de profundidad. Nos estamos refiriendo a la fundación de una nueva comunidad ahí en Cochabamba. Y hoy tengo el privilegio de poder entrevistar en primera persona a las 4 hermanas devotos que llevan ya unos meses poniendo en marcha, arrancando esta comunidad. Hoy voy a hablar con Telma, con Beatriz Herrera, con Rosalía y con Beatriz Adriana, y de su mano vamos a conocer cómo es iniciar una comunidad y empezar desde cero. Sin más dilación, les doy a ellas la palabra para que se presenten. Mi nombre es Telma Martínez, teresiana de Nicaragua. Yo estaba en la ciudad de Granada, Nicaragua, antes de venir acá. Estuve 4 años en la comunidad y el colegio de Granada. Y a tu lado está Rosalía. Mucho gusto, yo soy mexicana. Yo tenía apenas unos meses de cambio de Puebla a León, Guanajuato, al Centro Comunitario Teresa de Ávila, una obra muy bonita en un barrio. Y bueno, pues estaba muy contenta cuando de sorpresa me llegó la invitación de formar parte de esta comunidad. Muchas gracias. Y Beatriz. Pues mira, yo soy de Colombia y había terminado un periodo de servicio de liderazgo provincial y estaba como en un periodo de descanso, de renovación así, en España concretamente. Y estando en ese tiempo, pues me llegó también la invitación de parte del gobierno general de hacer parte de este proyecto, del que yo de alguna manera sí había sido parte. Es mi provincia, conformada por Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces era como un proyecto nuevo dentro de la misma provincia donde estaba. ¿Y Beatriz Adriana? Mi nombre es Beatriz Adriana Castro Flores, yo soy boliviana y antes de formar esta comunidad aquí mismo en Bolivia, en Cochabamba, pues nosotros teníamos la comunidad de San Julián, que es perteneciente al departamento de Santa Cruz, y en esta comunidad pues hemos estado casi 34 años de presencia de la compañía. Pues la verdad es que al escucharos me brota decir que realmente los caminos del Señor son inescrutables, que cada uno tenemos nuestros planes y luego pues la vida y el Dios de la vida nos va conduciendo. Bueno, yo os quería preguntar lo primero de todo, bueno, pues en este contexto en el que vivimos como iglesia y más concretamente como vida religiosa, en el que parece que lo normal, lo general, ¿no? Cuando uno mira alrededor, es ver cada vez una vida religiosa como más pequeña, más tendente a decrecer más que a crecer. A vosotros os ha tocado llevar a cabo una misión que abre, que empieza, que inicia, ¿no? ¿Cómo vivís esa realidad, ¿no? ¿De qué manera pues, os preparáis para esta semillita que parece que tiene futuro por delante, ¿no? Esto ha sido como parte. Yo diría, bueno, voy a mencionar así como algo, hubo una preparación previa de cada uno en su interior después de esta invitación, porque realmente viste es algo nuevo y aunque nos sonaban los nombres de nuestras compañeras, pues realmente nunca habíamos vivido juntas y algunas ni nos conocíamos. Entonces era como empezar a abrir el corazón a la comunidad y a la completa nueva experiencia de estar en Cochabamba. Y yo creo que ese proceso anterior pues también ha tenido pasos posteriores después de que ya llegamos acá, que llegamos también de manera diferente. Primero llegó Beatriz y Telma, una semana después me integré yo y casi un mes o más después Rosalía. Hemos llegado también en tiempos distintos. Ya estamos las 4 y yo creo que vamos dando otros pasos.
¿Y cómo es empezar una comunidad de cero? Porque me imagino que habrá como niveles distintos, ¿no? de arranque. Por un lado está o sea, el empezar pues, comunitario, por otro lado me imagino que estará el empezar logístico, ¿no? De comprar cosas para la casa, arreglar la casa. A nivel también social, supongo que tendréis que ir poco a poco conociendo el barrio. ¿Cómo es esto de empezar de cero en un sitio? Pues es empezar completamente de cero, aunque no tanto, ¿verdad? Bueno, el inicio, todas, en principio, una enorme novedad, porque aunque Beatriz Adriana sea boliviana, no es de Cochabamba, y Bolivia, si algo tiene que nos ha sorprendido muchísimo, es esta pluralidad que tiene, ¿verdad? Son súper diferentes de una provincia a otra o de un departamento a otro. Entonces, lo primero es una enorme novedad que hemos vivido todas, porque ha sido como ir de sorpresa en sorpresa, no saber cómo hacer las cosas, no saber cómo funcionan, no saber incluso cómo se llaman. Eso bueno, es una experiencia completamente nueva para todas. Luego la casa, es cierto, es una casa, estuvo cerrada 3 años esta casa, pero las hermanas que nos la alquilan vinieron, estuvieron una semana, limpiaron y la verdad es que nos han dejado la casa con todos los muebles, con todas las cosas. En ese sentido no ha sido comenzar de cero porque no estuviéramos en este momento. Ujú. Sí ha sido comenzar de cero en cuanto que hemos tenido que seguirla arreglando, ¿no? Hemos pasado casi mes y medio ahorita en pintura, reparaciones, viendo cosas porque una casa que no se había usado se ha deteriorado. Y Claro. hemos estado mucho, mucho en función de eso, pero o sea, ha sido una novedad para todas porque por lo menos a ninguna nos ha tocado ir a abrir una casa. Mm, Ya eso es una gran novedad, ¿verdad? Ya eso que decías, ¿no? Ahorita en tiempos de que todo el mundo está apagando luces, nosotros venimos a encender esta. Es impresionante. claro. Entonces, empezando por ahí es algo que todas estamos aprendiendo a hacer. Nadie lo sabía, nadie lo había experimentado nunca. Y de alguna manera eso como que nos equipara un poco, ¿no? O sea, aunque vengamos de contextos y lugares diferentísimos, le estamos viviendo la misma experiencia de la súper novedad en cada momento. Y luego de tenernos que abocar a esto, ¿no? A la casa, que ha tenido bastantes cosas, o sea, ha sido una cosa fuerte y ha implicado un esfuerzo físico, psicológico un poco, ¿verdad? Accidentado, yo me accidenté, me fracturé un tobillo, entonces, bueno, Vale. eso fue, una historia porque estás un poco a medias, ¿no? Entonces ha sido una experiencia fuerte, pero también es súper bonito porque realmente acostumbradas a estar cerrando, nos tocó venir a abrir. Me imagino, y os habéis, por las crónicas que nos habéis ido mandando y que se han ido publicando en la web, decíais que os habéis sentido bastante acompañadas, ¿no? Por la vida religiosa cercana a vosotras. ¿Habéis sentido realmente esto de la sinodalidad? O sea, ¿realmente la sinodalidad es algo más que una teoría, una palabra bonita? ¿Habéis sentido como ese acompañamiento de la vida religiosa que os ha ayudado a iniciaros en esta nueva aventura? Pues sí. Dile. La verdad sí, o sea, desde antes de venir, el Consejo General, ¿no? Tuvimos entrevistas, reuniones, preparación con algunos profesores de la universidad de aquí para que nos pusieran en contexto sociocultural, político de la población. Luego, pues al llegar aquí, también por parte de sacerdotes, de otras hermanas religiosas, que han estado con esa disponibilidad de apoyar, de acogida de lo que se nos ofrezca, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí se ha dado pues esa solidaridad y esa sinodalidad y que poco a poco pues vamos dando pasos y vamos aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo, ¿no? Qué bueno. ¿Y que hubo algo que fuera quizá más difícil de lo que os esperabais y viceversa? ¿Algo que pensarais que fuera a costaros más y que sin embargo pues fue más rápido, más sencillo, menos trabajoso de lo que pensabais? ¿Algo quizá muy burocrático o alguna tontería que a lo mejor pensabais que fuera a ser muy fácil que luego resultó ser más complejo? Yo creo que como más que difícil, o sea, es adaptarnos a lo que no nos esperábamos, ¿no? A lo mejor la casa ya, como decía Telma, ¿no? O sea, hecha, preparada. Y eso por ahora, pues, como comunidad está suponiendo, ¿no? Tener personas bueno, van dejando la casa de acorde también a nuestros gustos. Y más que fácil, bueno, va siendo por ese lado, ¿no? Un tanto incómodo, podríamos decir, ¿no? Pero sin embargo, lo vamos haciendo también con gusto, ¿no? El de preparar la casa, sentirnos cómoda también en ella, parte de ella.
Y bueno, y después, Telma y yo, por ejemplo, vinimos de modo anticipado y vivimos en una comunidad de unas hermanas religiosas que nos acogieron con mucho gusto. Y eso también, pues, valoramos y nos dio posibilidad para sentirnos acogida ante una presencia que es todo nuevo aquí también en Cochabamba, tanto para nosotros como para las personas, ¿no? Ujú, Entonces, esa apertura la valoramos y yo creo que nos sentimos también acompañadas por muchísimas personas, eh, tanto las de aquí como por las que no están, ¿no? Incluso nuestra familia o personas queridas, ¿no? Para nosotros, entonces valoramos también el que no estamos solas. ujú. O sea, que estáis un poco como ese primer grupo de mujeres que llevaba Santa Teresa carreta en mano, fundando por ahí, abriendo conventos. Bueno, yo también os quería preguntar, porque el contexto de Cochabamba, por lo que hemos ido viendo, incluye mucha población vulnerable, muchos jóvenes, mucha mezcla cultural. Entonces, me gustaría saber, una vez estéis ya instaladas y un poco más organizadas y con la vida un poco más serena, cuál va a ser vuestra misión a partir de ahora y, bueno, pues de qué manera concreta vais a compartir el carisma de Enrique de Oso pues en Cochabamba, ¿no? En vuestra realidad de ahora. Yo creo que parte de esa sinodalidad que mencionaba también Rosalía es que el contacto con distintas congregaciones, y las mencionaré también como por gratitud, como son los jesuitas, desde que se dio la primera visita acá fueron acogedores, ofrecen posibilidades de misión, las hermanas de la Compañía de María, que fue donde estuvo Beatriz y Telma desde el comienzo, las misioneras de la Inmaculada Concepción, las misioneras de Cristo Jesús, que antes fueron las dueñas de esta casa. Entonces tenemos alrededor un grupo de congregaciones que ellas nos ofrecieron no solo acogida, constantemente pedimos a ellas información, sino que también fueron de alguna manera mostrándonos invitaciones de cara a la misión. Y esto concretamente se ha concretado más con la comunidad de los jesuitas, que esa otra puede contar los campos de misión que vamos vislumbrando, aunque no los hemos iniciado aún. Ujú. Bueno, yo Bueno, personalmente, sí. perdón, un tema, No, no, vos, este, vos, justo, sí. Ella es la que eh, comenzó ya más directo. bueno, la verdad que nosotros, yo creo que hemos tomado también conciencia del lugar donde estamos, ¿no? Y hay muchos campos de misión, eso lo hemos ido hablando, tanto en la parroquia, en la capilla, en la Universidad Católica. Y bueno, en lo personal a mí se me ha dado la posibilidad de trabajar en la Secretaría de la CBR a nivel nacional, ¿no? Entonces ya yo estoy dentro de esa área, bueno, un servicio, ¿no? Que también estoy desplegando y yo creo bueno, todas hemos dicho de que la misión que agarremos pues va a ser desde esa actitud, ¿no? Sencilla, cercana, sabiendo que hay un contexto muy sencillo en donde podemos nosotros desde el carisma teresiano pues también ahondar, relacionarnos, sabiendo que el carisma teresiano es parte también de la relacionalidad con los demás, ¿no? Con otros y otras personas, tanto niños, jóvenes y adultos, pero bueno, hay una amplitud, pero de a poco vamos a ir viendo cada una los espacios, ¿no? Aunque ya más o menos están, pero ahora hay que concretizar. En lo concreto, bueno, yo estoy dentro de ese servicio de la Secretaría de la CBR en Bolivia, ¿no? Ujú. Sí. Y luego una cosa, así como nos dieron acogida, por ejemplo, las hermanas que nos hospedaron, las de la Compañía de María, etcétera, nos han dado la acogida para la misión. O sea, pareciera como que nos estaban esperando. Eso ha sido una experiencia súper bonita. Aquí la capilla misma, ¿no? La capilla es como nuestro primer foco de misión. Y ahí estamos, por lo menos ahorita las cuatro, de alguna manera ya involucradas, em, ya están Entiendo que es participando. una parroquia la capilla. La capilla pertenece a la parroquia grande de los jesuitas. Los Ah, jesuitas tienen 6 capillas en la zona, es muy vale. grande la parroquia. Nosotras somos una de esas capillas, la capilla de San Miguel. Ah, Entonces aquí es una capilla pequeña, pero ya somos presencia, ¿verdad? Ya la gente ya nos conoce, ya vamos dando nombres a rostros. ujú. eh, por ejemplo, Beatriz, Adriana está con todo el tema de la preparación de la misa, que si van a apuntarse, la Bea va también acá a servir. Yo estoy con el coro, Rosalía va a trabajar con los adultos. Hemos participado ya en reuniones con la gente. La capilla es como nuestro primer foco, luego está la conferencia de religiosos, donde está la Beatriz Adriana, la Beatriz Herrera y Rosalía van a trabajar con los jesuitas
en el campo de acompañamiento espiritual. Ellos tienen un centro ahí en el centro de la ciudad, en Cochabamba, y pareciera como que todo el mundo estaba esperando. A mí se me dio la oportunidad y la entrada, ya estuve en una ocasión, ahorita esta semana pude ir a la Universidad Católica en la pastoral universitaria, pero la sensación que tenemos en todos estos ambientes es, uff, qué bien que nos vienen a ayudar, ¿verdad? O sea, hay una apertura y la verdad es una acogida que nos ha dejado también muy impactadas, pues, porque sí, sí, la gente nos ha recibido, hemos sido bienvenidas. Qué bueno. O sea que ya estáis inmersas en la misión. O sea, acabáis de llegar y ya estáis. No tan inversas, no, pero vamos, Bueno, ya vamos estáis dando ahí pasitos encaminadas. despacio, exacto, vamos dando pasitos, Pasitos, pero firmes, ¿verdad? O sea, como quizás no tan rápido como hubiéramos querido, ¿verdad? poco a poco. Poco a poco, pero bien, ¿verdad? O sea, sí sentimos ese apoyo y esa apertura, acogida, ¿verdad? Sí, no sé si quieres decir algo de esto, ¿no? Bien. Hablando de la misión, también no quiero dejar de lado que tenemos una misión hacia adentro de la misma comunidad, porque Esa esta es era mi una siguiente pregunta. Uniorado Continental de América, entonces también nos preparamos para la acogida de estas hermanas. Estaremos, bueno, conviviendo, compartiendo vida con ellas, acompañándolas. Entonces, esa también es parte de nuestra misión, ser comunidad formadora del Juniorado. Efectivamente, iba a preguntaros, esa era la siguiente pregunta, ¿cómo vivíais pues esta también novedad, supongo, de vivir con las junioras? No sé si alguna haya tenido ocasión de vivir en una comunidad formativa, siendo no formanda, sino ya hermana de votos, y cómo vivíais esto, que también entiendo que será novedoso y un reto. Así es, con temor y temblor. Sí, pero con mucha ilusión, con mucha confianza en Dios, ¿verdad? Las esperamos con mucho cariño, pero pues juntas lo lograremos. Y como Claro. dice Pablo, todo lo podemos en aquel que nos conforta. Pues Así ojalá que que sí. en su nombre echaremos la red y esperemos. Muy bien. Qué Ojalá, bueno. ojalá que esta comunidad pueda dar fruto. Y Sí, ha sido ya, un proceso bien, bien acompañado por el gobierno general. Eso sí, lo valoramos muchísimo. Estuvieron aquí Ángela y Upe y con ellas fue como poner las bases, ¿no? ¿Qué es lo que la compañía quiere de este juniorado? El Y proyecto. el proyecto, hablamos muchísimo. Es como que tenemos una enorme conciencia de que es la primera misión, ¿verdad? Todos los demás campos que hablábamos antes van a ser los espacios donde también las junioras van a estar, ¿no? Pero sí, es primera vez, yo creo que, bueno, menos para la Beatriz Herrera, que ya fue formadora de Noviciado Continental, las demás es nuestra primera vez en un proyecto como este. ujú, Y la verdad que implica, ¿no? Como alegría, implica mucho compromiso en ser una comunidad formativa, ¿no? Sabiendo que pues todas somos diversas. Vamos a ser 8, pero cada una del lugar de donde viene, ¿no? De distintos países. Y esa diversidad será será un reto, pero también estamos conscientes, ¿no? De ser esta comunidad formativa, de cuidar a nuestras hermanas, ¿no? Que están viniendo, que son las nuevas generaciones. Y bueno, en este contexto también de Bolivia, ¿no? Sobre todo en Cochabamba, en donde algo nuevo, pues Dios tiene para todas nosotras, ¿no? Como comunidad formativa. ujú. Pues ojalá que esta comunidad dé muchos frutos. Y ahora ya sí me falta una última pregunta, que esta sí que os la hago a cada una de vosotras. Eh, ¿Qué soñáis? ¿Qué soñáis para esta comunidad? Soñar es gratis y soñar siempre lo hacemos a lo grande, así que, bueno, pues ¿qué soñáis cada una de vosotras que se pueda convertir esta comunidad? Bueno, pues un sueño que yo diría que hemos estado como buscando y persiguiendo es la permanencia de la compañía en Bolivia. Llevamos años queriendo permanecer a Ujú, pesar de las dificultades de número de hermanas. Entonces yo sueño que se pueda sostener esta presencia, sueño que el carisma teresiano se pueda seguir compartiendo en esta tierra y que también mucha gente de acá acoja y multiplique ese carisma. O sea, siento que es un sueño a largo plazo, pero que esta apertura en Cochabamba trae esperanza de eso, de que no nos fuimos, sino que para mí como ese es el sueño así más fuerte. También el estar con las junioras, sueño que esto que estamos preparando para ellas, esto que se ha venido soñando con un plan de formación, con unos estatutos, que lo hemos hablado desde el capítulo general anterior, es que hay una necesidad de que haya una experiencia fuerte de estos 2 años dentro de los 8 que son los que dura el junior,
Yo sí sueño con que esto que estamos planteando sí sea una respuesta a una necesidad concreta, ya vista desde el capítulo general y que se ha ido buscando, se ha ido discerniendo cómo dar respuesta. Y pues, sí, como, eso son como la ilusión o el sueño es poder que esto sea respuesta, que esta experiencia, y no solamente respuesta hacia afuera, pero también para cada una de nosotras, aprender a vivir el carisma en una nueva realidad, en una nueva cultura, con personas con las que nunca he convivido. Siempre es un recrear el carisma en nuevas condiciones. Y ese que es un sueño que nos llena de energía. A mí, por lo menos, me llena de energía. Qué bien. Pues yo sueño, aunque seamos unas hermanas de distintas procedencias, como decía antes, no es un reto de vida comunitaria. Sueño con una comunidad que vive en armonía, que se apoye, que nos sostengamos siempre en todo, ¿no? Porque para todas nosotras esto es la novedad, una nueva experiencia y bueno, que las hermanas junioras que vengan pues sean artífices de su vida, de formación, en donde se sientan también parte de este carisma, en este contexto, siendo que han recibido ese don de ser teresianas, ¿no? Entonces, sobre todo lo que sueño es donde todas encontremos este lugar y que todas seamos felices. Bueno, yo sueño que este proyecto sea lo que la Compañía de Santa Teresa de Jesús quiere, ¿verdad? Porque creo que ya lo soñaron antes las hermanas cuando lo piden al capítulo, cuidar esta etapa de formación y en el gobierno general y el equipo empleado, el venir haciendo este discernimiento hasta que estemos aquí nosotras. Creo que llevamos en nuestros hombros el sueño grande de la compañía y yo quisiera que ese sueño pues humildemente desde lo que cada una es, lo hagamos realidad, ¿verdad? Y luego también sueño, yo sueño con que se conozca muchísimo el carisma teresiano de Enrique de Ossó aquí en Cochabamba, ¿verdad? Ya lo conocen en Santa Cruz, pero yo me sueño, además estos son los 150 años de la compañía, me parece una feliz coincidencia, creo que Dios lo quiso, que estemos Parece que sí. aquí, otras, ¿sí? Pues yo sueño con que Enrique de Ossó dé a conocer a Jesús de otra manera acá en Cochabamba, donde sea que vayamos a estar. Y luego sueño también que esto fortalezca muchísimo la vocación de las junioras que vienen, pero la de nosotras también, ¿verdad? Que esto nos ayude a ensanchar el corazón y amar más este carisma, pero amar más esta vocación en la vida consagrada teresiana que se nos ha regalado. Ay, pues me uno al sueño de ellas, pero también ese soñar, el hacer presente el reino de Jesús aquí y ahora. Y que realmente el carisma teresiano, como lo soñaba Enrique, que sea transformador, que sea una fuerza transformadora tanto en los niños, en los jóvenes, en los adultos, y más aquí ahorita con tanto conflicto que hay en Bolivia. O sea, pues, ¿cómo lograr que desde nuestro carisma se pueda transformar una sociedad, ¿no? Y que se pueda vivir, pues, según los valores del reino. Y eso, pues, apostólicamente, ¿no? Ahora, hacia nosotros, pues, soñar con esa comunidad de los primeros cristianos, que realmente nuestra comunidad sea un testimonio de vida, que genere vida, primero con las que estamos dentro y de adentro también hacia afuera, y que el contacto con las demás personas también nos vaya encendiendo cada vez más en nuestro celo apostólico, en nuestra entrega de cada día, a vivir a plenitud nuestra vocación, el darlo todo por Jesús. Pues nos quedamos con ese deseo de que sea una comunidad que dé vida desde dentro y hacia afuera. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escucharos, un regalo y ya solamente me queda, me parece que, como diría la santa, desearos que procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Ánimo y adelante. Muchas gracias por este espacio y que vaya fenomenal. Muchas gracias a vos también. Reza Gracias. por nosotras. Estamos en oración. Sí, 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 sí. Bien.